La ciudad de Caracas ha crecido en los últimos años de un modo tan gigantesco, tan caótico, tan inabarcable, que se ha convertido en un problema extraordinario. Todos los días se reúnen comisiones, se publican estudios, se hacen comentarios que reflejan la angustia y hasta pudiéramos decir el temor que la gente siente de ese crecimiento incontrolado y de esa transformación sin destino que uno siente que está ocurriendo en esta ciudad, que no solamente es la capital de Venezuela, sino que es una ciudad que ha tenido y que tiene un papel sumamente importante en el destino nacional. Hay una relación muy estrecha entre Caracas y Venezuela. Caracas es una especie de plataforma de caja de resonancia de todo el país. Hay una vinculación que no es solamente el hecho de que aquí está el asiento de los poderes públicos y del gobierno, sino que Caracas es un poco el cerebro, el pulso, el corazón del país, y todo el país está en ella y ella está en todo el país. De modo pues que hay una conexión, una identificación sumamente importante entre esta ciudad, entre esta aglomeración humana y el destino de Venezuela y el sentido del destino de Venezuela. Es por eso que es importante que de vez en cuando reflexionemos sobre Caracas, reflexionemos sobre lo que ha sido esta ciudad, lo que ha llegado a ser y lo que podría ocurrir con ella mañana. El destino de Caracas es curioso. Caracas es una ciudad de fundación tardía dentro del proceso colonial. Se funda en el año de 1567. Uno se pone a pensar que Colón llega a la costa venezolana en 1499, de modo que Colón llega 68 años antes de que se funde Caracas. Luego las primeras fundaciones que se hacen en lo que más tarde será el territorio de Venezuela ocurren en el oriente, en la parte oriental de nuestra geografía. Son las que ocurren en torno a la isla de Cubagua, a Margarita, a la costa de Cumaná, al Golfo de Cariaco, a las bocas del Orinoco, por la parte oriental. Y luego más tarde, a partir de 1528, en la parte occidental en torno a Coro, a lo que va a ser la ciudad de Coro. De modo que la colonización de Venezuela se hace en dos focos separados y autónomos, uno en el oriente, en el extremo oriental del país, y otro en el extremo occidental del país. Ese extremo occidental, en torno a Coro, en torno a la colonización que va a partir y a la exploración que va a partir de Coro hacia el interior, es lo que se va a llamar Venezuela, porque en realidad en la parte oriental no se llamó Venezuela. La parte oriental tuvo durante todo el régimen colonial otro nombre. Lo que hoy en día constituye todo el territorio que va desde el Cabo Codera, digamos, hacia el oriente, todo eso constituyó lo que se llamó con muchos nombres. Se llamó la Nueva Andalucía, se llamó la provincia de Cumaná, tuvo nombres de mucha índole, pero eso no se llamó Venezuela. Venezuela se llamaba la gobernación que se instauró, que se estableció, teniendo como centro a Coro, de donde partieron las exploraciones que cubrieron toda esa región occidental del país. De modo que en ese momento podía decirse que había dos focos y dos centros. Uno que estaba centrado en Cubagua, Cumaná, Margarita, y el otro que estaba centrado en Coro. Y de allí partía la exploración hacia el interior del país. Esa provincia de Venezuela, no hay que olvidar que no hablamos del territorio total, sino de esa parte oriental, se va expandiendo y va cubriendo las regiones del sur, los actuales llanos, va cubriendo la región andina, el lago de Maracaibo. La fundación de Maracaibo ocurre muy poco después que llegan los Belser, en 1529. Y luego empiezan a andar también hacia lo que pudiéramos llamar el este, la parte oriental de esos territorios. Llegan al Tocuyo, llegan a Barquisimeto, siguen avanzando años más tarde hasta Valencia y fundan a Valencia, fundan un pequeño puerto en la costa que se llama La Borburata, cerca de Puerto Cabello, pero al Valle de Caracas llegan muy tardíamente. Al Valle de Caracas llegan ya en la segunda mitad del siglo XVI, es decir, cuando ya la colonización en territorio de lo que va a ser Venezuela tiene medio siglo de existencia. Lo intenta en primer lugar Francisco Fajardo, que era un mestizo de español y de India, que intenta varias veces hacer un asiento en el Valle de Caracas, valiéndose de sus relaciones con los indios. Esas tentativas de Fajardo no tienen éxito. Él pone una pequeña ranchería que fracasa,
hace un establecimiento en la costa que igualmente tiene que abandonar, lo que llama el Collado. Y es el año de 1567 cuando ocurre la fundación de Caracas. Es cuando viene una fuerza que ha partido del Tocuyo, que viene enviada por el gobernador de Venezuela, es decir, de la provincia de Venezuela, que no tiene nada que ver con el oriente. Y esa partida viene comandada por un oficial experimentado, hombre de gran calidad y de mucho conocimiento de las guerras con los indios, que es don Diego de Lozada. Y don Diego de Lozada funda la ciudad el año de 1567, en un día que no conocemos. La fecha de la fundación de Caracas no se conoce. Se sospecha que debió ser el día del apóstol Santiago, por eso se piensa que es el 24 de julio, pero no se sabe en realidad, porque no existe, no se ha encontrado nunca ni un documento ni un acta de fundación que establezca esa fecha. Pero el hecho mismo de que la ciudad se llame Santiago da la impresión, porque esta era una costumbre que tenían muchos los conquistadores españoles, de ponerle a la ciudad alguna referencia al santo del día, al patrono del día. De modo que es muy posible que allí fuera la fecha, y tradicionalmente se ha tenido esa como la fecha de fundación. Y tradicionalmente en la época colonial se celebraba, no la fecha de fundación, que ellos no celebraban eso, sino lo que pudiéramos decir la gran fiesta de la ciudad, se celebraba precisamente el día de Santiago, porque Santiago era el patrono, porque Santiago era el santo invocado en el nombre de la ciudad, de modo que es muy posible que esa fuera la fecha. Esa ciudad empieza, en primer lugar, por no ser una ciudad, empieza por ser una ranchería miserable. Los españoles tenían mucho la tendencia, y eso era muy corriente en su mentalidad, de llamar ciudad y de darle rango de ciudad a una ranchería, porque para ellos la ciudad no era la evolución de un asiento de humanidad, de casas, de calles, de gentes, de intereses que iban creciendo y se transformaban en una ciudad, sino era una creación jurídica, era una creación hecha desde arriba, hecha por la autoridad. Era la autoridad la que decidía que en un lugar dado iba a haber una ciudad, aunque no hubiera sino un rancho o no hubiera nada. Esa creación desde arriba, ese nominalismo español, es muy digno de tenerlo en cuenta. De modo que ellos lo primero que hacían era declarar ciudad y designar, cosa muy curiosa también, las autoridades municipales. Es decir, cuando no había una calle, no había una plaza, no había prácticamente casas, ellos comenzaban por decir, aquí fundo la ciudad, y designar inmediatamente las autoridades municipales como si existiera un municipio que no existía tampoco, era apenas un campamento. De modo que Caracas empieza por ser eso, por ser una ranchería en guerra con los indios, donde debieron construirse chozas de bareque por mano indígena, donde no hubo sino muy tardíamente alguna casa de ladrillo, donde la ciudad se reducía a un espacio muy pequeño. Tenemos una descripción que es la más antigua, que es la descripción que 9 años después de la fundación de Caracas envía a la corona española el gobernador don Juan de Pimentel. Esto es importante por varias cosas. Primero, porque la capital y la residencia oficial del gobernador y del obispo seguía siendo Coro, del obispo de Venezuela y del gobernador de Venezuela, no hablamos de la Nueva Andalucía. Y entonces, este gobernador se viene de Coro, que es su asiento, a Caracas, a esa aldea recién fundada en ese valle alto. ¿Por qué se viene? Es curioso, porque si desde cierto punto de vista no era sino una extremidad, era la extremidad más oriental de la gobernación de Venezuela. Era una posición completamente excéntrica. Él ha debido irse, si no quería quedarse en Coro, debió irse al Tocuyo, a Barquisimeto. Pero venirse a esa aldea que se había fundado en el Valle de Caracas era absurdo, a menos que fuera porque él consideraba que el clima era más grato, que el valle era más ameno, que había más comodidades de vida posiblemente, o por lo menos de bienestar físico. Y más tarde se va a venir el obispo igualmente, de un modo de hecho, antes de que hubiera ninguna resolución de la corona española estableciendo la capital de la provincia en Caracas.